Hola a todos. Hoy es lunes, 25 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro queridísimo amigo, Larry Johnson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Welcome back, Larry. Hoy voy a hacer de George Galloway. Llevo el sombrero. Larry, let's start. Please. Larry, vamos a empezar. Por favor, comprueba los niveles del micrófono, porque a veces intento hacerlo yo y no, ya sabes, no sabemos muy bien qué pasa con el programa. A veces ajusta el nivel del micro, pero otras veces no funciona. Échale un vistazo, por favor. ¿Suena bien o no? Sí, está bien, está correcto. Vale, Larry, déjame empezar con la última noticia. La delegación iraní, el presidente del Parlamento, junto con el gobernador del Banco Central de Irán y el ministro de Asuntos Exteriores, están en Qatar. Se trata de los activos iraníes congelados. ¿Qué sabemos? Donald Trump publicó un mensaje larguísimo en su red Truth Social. No sé, contaba una historia enorme sobre lo increíble que es el acuerdo y que él es quien lo está haciendo. Algunos países no están contentos con eso. Otros forman parte de todo esto. Y una de las cosas más sorprendentes que mencionó es que Irán va a formar parte de los acuerdos de Abraham. ¿Qué está pasando aquí? Este hombre lo está perdiendo todo. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual entre Irán y Estados Unidos? Vamos a hablar de otros temas, pero en lo que respecta al acuerdo, a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo? Irán está participando en las negociaciones. Es Estados Unidos quien está negociando contra sí mismo. Ese es el problema, porque tienes a este lobby sionista que se está volviendo loco. Cuando esto se filtró el sábado, y yo escribí sobre ello anoche, la reacción fue muy negativa en todos los ámbitos. Así que Trump lo tiene muy cuesta arriba ahí. Además, el gabinete israelí no está haciendo nada cooperativo. No están diciendo, estupendo, estos son buenas noticias. Al contrario, se oponen totalmente. Yo creo que Trump solo está ganando tiempo hasta que termine el Eid, y después volverá a atacar. Es una locura. Pero ya sabes, la forma en que los medios presentan los distintos términos. Un minuto parece que Irán tendrá que esperar para que se levanten las sanciones y al siguiente que el levantamiento de sanciones es inminente. ¿Los activos se van a descongelar o van a seguir bloqueados? No, van a seguir congelados. Yves Smith me señaló algo que yo no había tenido en cuenta y creo que tiene toda la razón. Trump no tiene por sí solo la capacidad de levantar todas las sanciones, porque algunas de ellas fueron impuestas por leyes del Congreso. Así que Trump no puede simplemente decir, bueno, me da igual, no voy a cumplir eso. Tendrá que conseguir que el Congreso levante esas sanciones. Por tanto, este proceso es mucho más complicado de lo que parece. Lo que sí está claro es que Irán al menos sabe lo que quiere y va a mantenerse firme en esas posiciones fundamentales. Va a insistir en el levantamiento de las sanciones y en la devolución de los activos congelados. Y sí, en la medida en que Doha, no me había dado cuenta de que Doha podía estar implicada en eso de las sanciones, ya sabes, congelar activos. El otro sitio al que habría que mirar sería Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Estoy seguro de que allí tienen una cantidad considerable de activos iraníes potencialmente congelados. Así que bueno, creo que esto es solo una pausa, por desgracia. No hay impulso político en Estados Unidos para decir, paremos la guerra, busquemos una solución. Sigue siendo básicamente que Irán tiene que hacer lo que nosotros digamos, o si no. Esa sigue siendo la actitud. Y hasta que esa actitud no cambie, no veo ningún cambio de fondo en el futuro, sobre todo con estos países que firmaron los acuerdos de Abraham. No va a pasar. Los israelíes han demostrado ser demasiado brutales.
Y bueno, ahora mismo en Israel están peleando entre ellos. Anoche mismo, Ben-Gvir insiste en que hay que empezar a volar todos los edificios del Líbano. Y cuando Bibi Netanyahu piensa que eso es demasiado extremo, eso te dice lo locas que están las cosas. Según se informa, Netanyahu se opuso y dijo que no iban a hacer eso. Dios mío, ¿dónde ha encontrado de repente la conciencia? Así que sí, esto es un caos. Y también es manipulación del mercado. Los mercados que están abiertos, porque en Estados Unidos hoy no lo están, es el Día de los Caídos, pero los otros mercados de materias primas del mundo que sí están abiertos, esto hizo bajar el precio del petróleo. ¿La paz está cerca? No, no lo está. Pero toda esta farsa en torno a la manipulación del mercado, desde luego, le está haciendo ganar mucho dinero a alguien. It's sure making somebody a lot of money. Yeah. And it seems that the frozen assets in Y parece Qatar que is something los like activos congelados en Qatar son algo así como 11.000 millones de dólares. Y están allí para hablar de esto y de aquello. Larry, ¿tú crees que la delegación qatarí creo que fue anteanoche, a Irán para hablar con los iraníes? ¿Formaba parte de esta negociación sobre los activos iraníes congelados? ¿O era algo más allá de eso? Iranian frozen assets, or it was something beyond that? No, I think it's something beyond that. I think so. Pakistan. No, creo que va más allá de eso. Pakistán está trabajando intensamente entre bastidores para construir, digamos, el liderazgo de China y de Rusia y crear una nueva arquitectura de seguridad en el Golfo Pérsico. Por lo que me cuentan, tanto Qatar como Arabia Saudí están básicamente hartos de Estados Unidos. Piensan que esta relación con Estados Unidos les ha traído más riesgos y más costes. Así que preferirían liberarse de esa dependencia. Y ahora mismo se están llevando a cabo conversaciones sobre quién va a hacer qué, cómo se va a garantizar la seguridad de estos distintos países. Y eso también incluye la seguridad económica. Así que hay mucho movimiento. La buena noticia es que están hablando. El hecho de que esa delegación iraní de alto nivel haya ido a Qatar para reunirse con sus líderes es en sí mismo significativo. Porque Qatar, de todos los países del Golfo Pérsico, creo que es el que ha sufrido más daños físicos en su infraestructura económica, mucho más que Arabia Saudí. Algunas instalaciones, como la planta de aluminio y las de gas natural licuado, han quedado gravemente dañadas. Y no se trata de unos meses de reparaciones, sino de años de trabajo por delante solo para volver a funcionar. Así que claramente están sufriendo pérdidas económicas ahora mismo. Por eso, yo diría que hay que ignorar lo que dice Donald Trump, porque va dando bandazos y todavía no tiene un plan claro. Un minuto quiere bombardear Irán, y al siguiente dice que quiere que se sumen a los acuerdos de Abraham. Lo que mencionabas sobre Smotrich, él dice que hay que derribar 10 edificios en Daya, por ejemplo en Beirut, por cada dron. La pregunta es, ¿qué están haciendo esos drones a Israel para que reaccionen con tanta desesperación? Derribar 10 edificios por un solo dron. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, los drones de Hezbollah están destruyendo tanques, vehículos blindados y matando a muchos soldados. Israel está sufriendo más bajas en esta guerra con Hezbollah que en 2006, y diría que bastante más. En cuanto a la pérdida de vehículos y demás, creo que supera lo que perdieron en los combates en Gaza. Ya sabes, Israel mantiene las cifras de bajas muy en secreto, pero me atrevería a decir que, de hecho, creo que Israel ha tenido más bajas en estos últimos 6 meses de lucha con Hezbollah que en los 3 años anteriores en Gaza. Esto es lo que dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. No hay peajes, y no los habrá en el estrecho de Hormuz. Pero los barcos tienen que pagar una tasa de protección medioambiental dentro de un sistema conjunto. Es un juego de palabras. También lo llaman peajes, pero no son peajes, es simplemente una tasa por uso.
Ya sabes, como cuando vas a Las Vegas ahora y tienes que pagar una tarifa de resort. Es un impuesto extra, pero lo llaman tarifa de resort. But they call it a resort fee. Yeah. By the way, the Chinese use that. Sí, por cierto, You remember los before chinos Donald usan Trump, eso. the meeting between Donald ¿Recuerdas Trump antes de and Donald Xi? Trump, la reunión entre They Trump y use Xi? that term. Ellos usaban ese Environmental término. or Es una especie de that we tasa pay medioambiental que estamos pagando a Irán. Larry, Larry, parece que Donald Trump está presionando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo para que normalicen sus relaciones con Israel. No sé si eso es posible en este momento, porque, en mi opinión, la guerra aún no ha terminado y puede que haya nuevas escaladas en la región. Y él está presionando. Si queréis un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, tenéis que mejorar o normalizar vuestra relación con Israel, ¿no? ¿Cómo va a ayudar eso a Israel? ¿Cómo va a funcionar? No lo veo posible, porque ya conocemos su postura, incluso antes de que empezara esta guerra. Dijeron que sin un Estado palestino no habría ninguna mejora en la relación que mantienen con Israel, si es que existe alguna en este momento. Well, yesterday, or it was the day before yesterday. Bueno, Trump had a ayer, phone call o fue anteayer, cuando Trump tuvo esa llamada con todos los países árabes del Golfo, con Turquía y con Egipto, y sacó el tema de, oye, firmamos los acuerdos de Abraham, ¿no? Hubo un silencio total. Nadie dijo nada. Fue como, vale, no le digas que no, que se enfada. Mejor no digas nada. Y él respondió, interesante. Así que no, eso no va a pasar. El momento de los acuerdos de Abraham ya quedó atrás. Y con la matanza de, bueno, probablemente más de 100,000 palestinos, entre hombres, mujeres y niños, fácilmente. No veo a ninguno de los gobiernos del Golfo, quizá con la excepción de los Emiratos Árabes Unidos, con ganas de hacerlo. With maybe the exception of the United Arab Emirates having the stomach to do that. No. Si mencionaras, Larry, las dificultades a las que nos enfrentamos ahora mismo, ¿significa eso poner fin a la guerra en todos los frentes? ¿Va a ser eso lo principal? ¿O se trata del programa nuclear iraní? Porque hoy, esta mañana, hemos sabido por el Ministerio de Exteriores iraní que el objetivo ahora es que Irán ponga fin a la guerra en cada uno de los frentes. Y sabemos que eso es imposible con el gobierno israelí, con Benjamín Netanyahu, con lo que están haciendo mientras hablamos. Están bombardeando Líbano, están bombardeando Gaza, están atacando a la gente en Cisjordania. Sí, no, mira, creo que eso ha sido una de las, digamos, exigencias inflexibles de Irán. No se trata solo de decir, vale, vas a dejar de atacarnos, vas a dejar de atacar Líbano, vas a dejar de atacar al pueblo palestino. Y Estados Unidos está en posición de detener eso. Podríamos cortar por completo el apoyo a Israel. Pero políticamente eso no va a pasar. Trump no va a hacerlo. Así que eso significa que la guerra contra los palestinos y los libaneses va a continuar. Puede que Israel la reduzca un poco, pero recuerda la fanfarronada de Trump cuando decía que controla a Netanyahu y que le dice que deje de bombardear en Líbano. Netanyahu, and he tells them to stop bombing in Lebanon. By God, they'll stop bombing in Lebanon. And what's Israel been doing ever Por since? Dios, They've been bombing every van a dejar de bombardear en el Líbano. ¿Y qué ha estado haciendo Israel desde entonces? Han estado bombardeando todos los días en el Líbano. Así que ya sabes, a menos que Trump se lo tome en serio de verdad y ordene al Departamento de Defensa, al Departamento de Estado, que corten la ayuda, que la retiren, que saquen las tropas, que retiren a los asesores, entonces quizá eso llamaría la atención de Israel, y Estados Unidos podría forzar un acuerdo. Si los combates se detuvieran y los israelíes estuvieran dispuestos, básicamente, a reconocer un Estado palestino, sí, entonces creo que un acuerdo de Abraham sería posible. Pero eso no va a pasar. Israel son los sionistas de los que estamos hablando. Ya sabes, siguen hablando de cómo les gustaría provocar una nueva ronda de combates con Irán, y luego aprovechar eso para volar la mezquita del Aqsa y culpar a Irán, esperando que eso provoque una guerra entre Irán y el resto del mundo árabe musulmán, y así despejar el camino para que Israel pueda construir el tercer templo.
Quiero decir, todo esto es simplemente absurdo. No sé qué tan familiarizado estás con la Torá o el Antiguo Testamento, como lo llaman los cristianos, pero cuando los hijos de Israel escaparon de Egipto, se les advirtió: no hagáis imágenes talladas, no hagáis algo físico que adoréis físicamente. Ese era el mandamiento. Y luego, cuando Moisés sube a recibir los 10 mandamientos y baja, se encuentra con que habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces rompió lo que podríamos llamar la versión 1 de los mandamientos y volvió a subir para conseguir la versión 2. Mi punto con todo esto es que cuando llegas al libro del Deuteronomio, se trata de que vas a construir este templo, con seda, con todo ese oro y con todos esos adornos. Es decir, está lleno de detalles sobre cómo construir una imagen tallada. Así que, como dije, yo les diría a los judíos y a los cristianos: vuestro Dios está bastante confundido, ¿no? Porque por un lado, Él dice: no hagas imágenes talladas. Y luego dedica todo un capítulo que parece una revista de arquitectura. Oye, construye esto, adorna aquello y lleva el arca de la alianza de un sitio a otro. O sea, todos son imágenes talladas. Y lo triste de todo esto es que la gente sigue creyendo en esas tonterías. Y basándose en eso, están dispuestos a matar a otros seres humanos por esa imagen tallada que supuestamente su propio Dios les dijo que no hicieran. Lo siento, pero cosas así me sacan de quicio. Porque luego ves a personas cuerdas, racionales, gente educada, decir: el templo, ya sabes, lo vamos a traer entre los judíos religiosos. Dirán algo así como: sí, construiremos el templo cuando venga el Mesías. Y los cristianos responden: sí, ya lo matasteis una vez, ¿queréis que vuelva? Y ahí es donde entramos en todas esas creencias escatológicas. Y los musulmanes tienen las suyas. Mira, yo lo que pienso en cuanto a la religión es que si crees que Dios es el creador de toda la vida, entonces respeta que todos los que te rodean también forman parte de la creación de Dios. Trátalos como tal, ¿vale? Dejad de mataros, pasar hambre, de perseguiros unos a otros. Ya basta. Perdón, esa es vuestra lección religiosa de hoy. Sorry, that's your religious lesson for today. Larry, Donald Trump said in his latest post, Larry, he says, Donald Trump dijo en su última publicación que quizá 1 o 2 países no quieren este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. ¿A qué países se refiere? A Israel y a Emiratos Árabes Unidos, básicamente. No, en realidad creo que se refiere más bien a Irán. Y Iran and I'm not sure who else. No estoy seguro de quién más. Elige tú. Qatar, los saudíes. Creo que los saudíes todavía están dispuestos a llegar a un acuerdo con Israel. nunca han sido un grupo con principios, al menos por lo que he visto a lo largo de los años. Vaya, una vez más, Trump se entrega a una fantasía, porque los elementos para un acuerdo están ahí, pero eso va a exigir que Estados Unidos acepte algunas concesiones que el grupo sionista no va a tolerar. Así que no veo cómo puede salvar esa distancia. No le veo con la fuerza suficiente para decirles: callaos, no os voy a hacer caso. No le veo haciendo eso. Sí, creo que eso lo dijo Lindsey Graham. Publicó que ocurra lo que ocurra entre Irán y Estados Unidos, el resultado es desastroso para Israel. Pero no hay manera de cambiarla para Israel. Exacto. ¿Cómo podría Donald Trump cambiar eso? No hay manera. ¿Qué es eso exactamente? Entonces, ¿cuál sería la solución en la mente de personas como Lindsey Graham? Bueno, y ese es el otro aspecto de todo esto. La gente piensa que esto va solo de Bibi, que el problema es Bibi Netanyahu, que si nos deshacemos de Bibi, todo iría de maravilla. Pero aunque te deshagas de Bibi, el problema sionista sigue ahí. Y los extremistas representados por gente como Ben Gvir y Bezalel Smotrich son, por desgracia, una minoría muy fuerte.
Pero cuando los unes a otros sectores del Likud, a los conservadores, siguen siendo la voz mayoritaria en Israel. Así que no es que se esté alejando el extremismo. Al contrario, el extremismo sigue siendo dominante. Como dije, es aunque Bibi se vaya, las políticas no van a cambiar de forma drástica. Bibi goes away, the policies aren't going to change dramatically. The problem they have Israel has right now. El problema que tiene Israel ahora mismo son sus propias limitaciones en cuanto a poder militar. A pesar de decir que somos los más fuertes, los mejores de la región, creo que si llamaran a todos los reservistas, el total de efectivos sería de unos 300 o 400,000. Ahora mismo, creo que están tirando con unos 90,000 en activo, y eso ya les está llevando al límite. Y junto a eso, estamos viendo un aumento de los suicidios. Así que no se trata solo de lesiones cerebrales traumáticas, sino que esta matanza de civiles y de niños está pasando factura. Todavía hay muchos soldados israelíes que sí tienen conciencia, que sí distinguen entre lo que está bien y lo que está mal. Y están atormentados por esas imágenes de lo que le están haciendo a esa gente. Ahora bien, hay algunos dentro de las filas israelíes que son completamente inhumanos. No les importa, violan y matan porque lo disfrutan. Mira, acabo de ver que había un ciudadano estadounidense que fue a luchar allí y en cuanto volvió a Estados Unidos, se suicidó. Así que bueno, esto es coherente con lo que pasó con la Wehrmacht alemana, el ejército alemán, cuando invadieron Polonia y luego avanzaron hacia Ucrania y empezaron a participar en esas ejecuciones masivas por el camino. Una de las presiones que llevó al desarrollo de, digamos, las cámaras de gas y otros métodos de exterminio masivo fue que muchos soldados sufrían crisis mentales. El ejército regular se veía afectado por eso. Hacía falta un ejército de fanáticos dispuestos a participar en ese tipo de acciones. Y ahora estamos viendo un fenómeno parecido en las fuerzas de defensa de Israel. Están intentando librar una guerra en Gaza, otra en Cisjordania, aunque no la llamen guerra, eso es proces. Yumabos otrivdiv, en el lugares de Kamenith, and ball is his business in wrath. Yurbo mas primat strang is bawi, twismuch means importance. Are causing significant damage. Let's assume Donald Trump decides to leave. Supongamos que Donald Trump decide retirarse de Oriente Medio. ¿Dónde estaría Israel hoy en comparación con antes? Y si siguen con esa actitud de atacar Líbano, atacar Siria, atacar Gaza, ¿cuánto tiempo pueden mantener ese tipo de ataques? How long can they sustain these sort of attacks? No, they can't do it without, the U.S. has to be there fully supported. No, no pueden hacerlo sin... Ya sabes, Estados Unidos tiene que estar ahí apoyándolos por completo. Sin el apoyo de Estados Unidos, Israel no puede mantener esto. Es así de simple. Su economía ya está en declive y llevan 3 años sin ingresos regulares del turismo. Antes, ya sabes, Israel era un gran destino turístico para muchos cristianos y eso se ha secado. Ahora es solo una sombra de lo que fue. Y luego está el daño físico que han sufrido por los ataques con misiles. Así que sí, puede que haya una reconstrucción en marcha, pero también hay informes de que cada vez más profesionales, científicos y otros están dejando Israel. Se van a otros lugares, como Chipre, por ejemplo. No se quedan en Israel. Así que Israel está perdiendo personal, no solo por la guerra, sino también porque la gente decide marcharse, con una economía en declive. Si Estados Unidos corta el apoyo, Israel no tiene futuro. Larry, la lógica es que, normalmente, las bajas o el sufrimiento después de una guerra, tanto para los soldados como para las tropas, suelen ser mayores que durante la propia guerra. ¿Cómo va a afectar eso, diría yo, teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta ahora con Israel? ¿Va a tener algún tipo de impacto importante? No lo sé. Una gran influencia sobre el ejército israelí. No estoy hablando de la sociedad.
¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a influir la guerra en el ejército en ese sentido? Porque sabemos que hubo informes sobre el colapso del ejército israelí y que tienen un problema de personal. Pero ¿cómo va a afectar esto al cuerpo del ejército en Israel? Well, despite all the Western Bueno, propaganda, a pesar de toda la propaganda occidental, el ejército israelí no es un ejército profesional. Es un ejército de reserva y está mal dirigido, mal disciplinado y, en mi opinión, no merece realmente ser llamado un ejército profesional, porque comete actos criminales atroces que no son casos aislados. Es algo generalizado. Y bueno, incluso llegando al punto de la violación y la humillación de prisioneros. Así que ya sabes, la Convención de Ginebra fue una creación, ahí está, ya lo he dicho, tras la Segunda Guerra Mundial, para intentar corregir y evitar los horrores que ocurrieron durante esa guerra, el exterminio masivo de poblaciones, la cantidad de crímenes cometidos contra civiles, y para intentar garantizar que haya cierta protección para la población civil, que exista al menos un sentido de Estado de Derecho. civilians, that there was some sense of a rule of law. Well, we're now in the process. Bueno, ahora estamos en el proceso de destruirlo. La Convención de Ginebra básicamente ha sido destruida, y esa destrucción ha tenido lugar durante los últimos, probablemente empezó hace unos 10 años en el Donbass, donde las fuerzas ucranianas, ya sabes, asesinaron a civiles en Crimea, en Odessa en particular, y luego continuaron bombardeando y atacando a civiles en Lugansk y Donetsk. Y bueno, eso ha seguido ocurriendo. Mira, aquí están los Estados Unidos. Matamos. Vemos a alguien en un barco en el Caribe y decimos, son narcotraficantes. Los volamos, los matamos, sin ningún proceso legal. No representan, según ninguna norma del derecho internacional, una amenaza inminente. Y aún así decimos que vamos a matarlos. Así que no se trata de, ya sabes, señalar a Israel y fingir que Israel es el único malo aquí. Vamos, Estados Unidos es peor en cuanto a lo que hacemos, y siempre lo envolvemos en un manto de moralidad, como si fuéramos, ya ves, mucho mejores, seres iluminados que sabemos lo que está bien, lo que es justo, lo que es sagrado. Y sin embargo, tenemos un historial, por desgracia, de matar a demasiados civiles. Así que el derecho internacional queda fuera. E Israel, como dijo su jefe de defensa ante el equipo de seguridad nacional israelí hace unas 5 semanas, según informaron Alastair Crook y su esposa Aisling, dijo algo así como, no podemos seguir así, estamos rotos. Y es verdad, no pueden. Pero desde entonces no ha habido ningún movimiento ni ninguna señal de que estén dispuestos a dar marcha atrás o a buscar otra vía. Aquí está Ben Gurion. Dice que Israel no debe normalizar la realidad de los drones explosivos. Ha llegado el momento de que el primer ministro golpee la mesa de Trump y le diga que Israel vuelve la guerra en el Líbano. Tenemos que cortar la electricidad libanesa, tomar la zona de Zahrani y recuperarla. Básicamente está diciendo que tenemos que empezar la guerra otra vez, que tenemos una guerra total y que hay que iniciarla por culpa de los drones. Y eso va a formar parte de, ya sabes, porque ahora mismo las dos partes están negociando. Parece que Israel se está moviendo hacia un ataque total contra el Líbano para sabotearlo todo. Sí. Es evidente. No sé qué haría Donald Trump. No hemos visto ese tipo de firmeza respecto a Israel por parte de su administración. Bueno, todo se basa en deshumanizar a Hezbollah, en deshumanizar al pueblo libanés, en deshumanizar a los palestinos. Mientras dejen de ser vistos como seres humanos y se les considere simplemente terroristas, entonces parece que uno tiene derecho a hacerles lo que quiera. Y por eso escribí algo hace un par de días, porque vi ese debate que tuvo lugar el miércoles pasado entre John Mearsheimer y Stephen Walt, por un lado, y nuestra propia versión de Ben-Gvir, Mike Pompeo. Ya sabes, Pompeo antes estaba gordo, como Ben-Gvir, pero ahora, ha adelgazado. Aún así, en mi opinión, sigue siendo un fanático despiadado, igual que Victoria Nuland.
Y durante todo el debate no paró de hablar de los miles de israelíes que, según él, habían sido asesinados por Hezbollah. Así que pensé, eso no suena bien. Vamos a comprobar las cifras reales. That doesn't sound right. Let's get the actual numbers. The actual numbers are fewer than since 1982. Las cifras reales son menores. Desde 1982, en lo que se refiere, entre comillas, a ataques de Hezbollah, menos de 1,000 israelíes han muerto a manos de Hezbollah. Pero al mismo tiempo, Israel ha matado, siendo conservadores, a más de 92,000 palestinos en todo el mundo. Ahora bien, mucha gente dice, no, han matado a muchos más en Gaza. Yo digo, vamos a quedarnos con las cifras que las propias fuerzas de defensa de Israel reconocen, unas 72 o 73,000. Estoy de acuerdo en que el número real es mucho más alto, pero al menos podemos coincidir en que incluso los propios israelíes admiten haber matado a cerca de 100,000 palestinos en los últimos 44 años, desde 1982. Eso significa que por cada israelí muerto, hay 100 palestinos muertos. Y luego, ya sabes, Mike Pompeo quiso llamar monstruos a Hezbollah. Miremos las cifras. ¿Quién es el monstruo? Está clarísimo. Los que matan a más gente son los monstruos. Muy sencillo. No hace falta complicarlo más. Very simple. We don't need to make this complicated. Here is what CNN just reported, Larry. Esto es lo que acaba de informar la CNN, Larry, que Arabia Saudí rechaza la exigencia de Trump de una normalización y mantiene su postura a favor de un Estado palestino. Y esto es, bueno, justo de lo que hablábamos. No veo a Arabia Saudí yendo por ese camino. Y ellos saben lo que ha pasado hasta ahora. Han sacrificado mucho. Han participado, han ayudado a Israel y a Estados Unidos en esta guerra contra Irán. Y no lo veo posible, porque si lo hicieran, la población, la opinión pública, los aplastaría, en mi opinión. The public opinion gonna crush them, in my opinion. Yeah, it blew up in their face. They had. Sí, le salió el tiro por la culata. No tengo ninguna duda de que Mohammed bin Salman le decía en privado a Trump, sí, vale, te apoyamos, adelante, ataca a Irán, acaba con los mulás y todo irá bien. Creo que el 27 de febrero no había ni un solo líder en el Golfo Pérsico que creyera que Irán pudiera resistir un ataque total de Estados Unidos e Israel. No creo que entendieran el posible éxito de un ataque de decapitación. Pero sí creo que daban por hecho, de forma generalizada, que eso sería el fin de Irán. Y cuando eso no ocurrió, Irán empezó de inmediato a responder con fuego y a atacar infraestructuras militares estadounidenses en Arabia Saudí, en Qatar, en Bahrein, en Kuwait y en los Emiratos Árabes Unidos. Fue un momento de revelación para los árabes del Golfo, algo que les abrió los ojos. Pensaron, madre mía, Estados Unidos dijo que nos protegería. ¿Y cómo va esa protección? Pues no va. Creo que ahora los saudíes han llegado a la conclusión de que estar alineados con Estados Unidos no es algo positivo, sino más bien negativo. Y la oferta que están presentando Rusia y China, con Pakistán tomando la iniciativa en esa presentación, me parece muy significativa. De hecho, me dijeron, lo supe ayer, que al parecer Pakistán ha ofrecido un acuerdo nuclear a los saudíes para proteger a Arabia Saudí. Arabia Saudí estaría bajo el paraguas nuclear de Pakistán, así que eso podría ir en contra de Israel. Sí, estaba hablando con alguien y le dije, ¿por qué necesitarían los saudíes eso? ¿Quién tiene un arma nuclear que pudiera atacarlos? Y pensé, ¿en serio me estás preguntando eso? A ver, empieza por una I. Sí, Israel. Así que ahora, los saudíes tienen garantizado un paraguas nuclear frente a Israel. Los saudíes le hacen saber a los israelíes, si nos atacáis, Pakistán os va a responder con una bomba nuclear. Eso les da a los israelíes otra cosa más de la que preocuparse. Larry, ¿cómo defines el papel de Pakistán? Sabemos que mantiene una buena relación con Estados Unidos, con China y con Irán. ¿Y cómo ves su política exterior hasta ahora? Ahora mismo están en China hablando sobre lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Supongo que China conoce todos los detalles, cada aspecto de esas conversaciones.
Yeah, so Pakistan and Iran. Sí, bueno, Pakistán e Irán tienen al menos un interés común en controlar a los baluchis. Esto es algo que ya mencioné en un par de comentarios ayer, y quiero insistir en ello otra vez. Hace 2 días hubo un atentado terrorista dentro de Pakistán, en un tren de pasajeros. Murieron al menos 24 personas. Al principio oí que eran 100, pero al menos 24, y hubo muchos más heridos. Y eso fue obra del Ejército de Liberación de Baluchistán, el BEA. Bien, ¿qué país del mundo ha tenido una relación encubierta de inteligencia con grupos independentistas baluchis? Nos remontamos, digamos, hace unos 46 o 47 años. Ese país sería Israel. Y uno de los complots israelíes salió a la luz hace unos años, cuando se descubrió que 2 agentes del Mossad, oficiales de inteligencia, habían entrado en Baluchistán haciéndose pasar por agentes de la CIA estadounidense y paseándose con dinero. Y reclutaron a toda esa gente para llevar a cabo atentados terroristas en Irán, pero en realidad los estaban utilizando. Así que esos baluchis pensaban que trabajaban para los estadounidenses. Cuando eso salió a la luz, se convirtió en un asunto bastante serio. Hubo mucha reacción en contra. ¿Crees que el atentado terrorista que ocurrió hace 36 horas en Pakistán fue solo una coincidencia? Quiero decir, ahora Pakistán está desempeñando un papel clave en la negociación de una nueva arquitectura de seguridad para la región. Y justo este grupo baluchi lleva a cabo un atentado dentro de Pakistán para matar a pakistaníes. Yo no me lo creo. Creo que este grupo estaba actuando en coordinación con la inteligencia israelí. Y por eso lo hicieron, como una advertencia a Pakistán. Si seguís por ese camino, habrá más de lo mismo. No se puede negar que el actual jefe del ejército pakistaní llegó al cargo básicamente con ayuda de Estados Unidos y que la destitución de Imran Khan contó con ese apoyo. En ese sentido, Pakistán ha mantenido una alianza con Estados Unidos, pero su alianza con China es más fuerte. Tiene una larga historia de cooperación con Estados Unidos en temas de inteligencia, como los vuelos de los U-2, que se remontan a más de 70 años. Pero, en lo que se refiere a alinearse, obtener armas o información de inteligencia utilizada contra la India, eso viene de China. La influencia de China en Pakistán es considerable. Y dado que Pakistán mantiene, digamos, canales de comunicación abiertos con Irán, se encuentra en una posición natural para poder hablar con sus aliados suníes, aunque comparte con Irán un interés común en materia de seguridad. De hecho, verás, la historia viene de hace un par de años. Hubo ataques contra posiciones baluchis, tanto en Irán como en Pakistán, y al parecer, los iraníes permitieron que los pakistaníes entraran en Irán para atacar esas posiciones, y los pakistaníes dejaron que los iraníes cruzaran a Pakistán para hacer lo mismo. Así que en realidad están coordinando un esfuerzo conjunto de seguridad a través de la frontera. Eso no ha eliminado el deseo de Baluchistán de tener su propia independencia. Pero al menos en ese aspecto, Pakistán e Irán están cooperando. Por lo que entiendo, Pakistán ha convencido a Qatar y a Arabia Saudí de distanciarse básicamente de Estados Unidos. Por eso la declaración de hoy de Arabia Saudí es tan contundente. No vamos a normalizar relaciones con Israel. No va a ocurrir hasta que el pueblo palestino tenga su propio Estado y se garanticen sus derechos. Creo que para la estrategia de los países del Consejo de Cooperación del Golfo hay 2 factores muy importantes. Uno fue el ataque israelí a Doha. Recordarás que enviaron 15 cazas, sobrevolaron Arabia Saudí, atacaron algunos objetivos en Doha y regresaron sin encontrar prácticamente ninguna dificultad. Y luego está la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, con todo lo que ha ocurrido en las bases estadounidenses. Estos son 2 factores clave en la mente de esas personas, en el liderazgo de los países del Golfo, y tienen que encontrar algún tipo de solución. Y bueno, no sé si Pakistán va a formar parte de eso.
Quizá en el futuro haya algún tipo de entendimiento entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque ven a Israel como una amenaza seria para ellos. No se trata de Irán. Y no sé si Irán quiere tener ningún tipo de conflicto con esos países, porque fueron utilizados durante la guerra para atacar a Irán, para matar. Y mucha gente, Larry, siendo sinceros, viendo la situación actual en Irán, la gente común, no quiere perdonar a esos países por lo que hicieron en esa guerra contra Irán. Esa es la realidad de la sociedad iraní, dejando a un lado al gobierno iraní. Sí, no, mira, esto. Ahora mismo estamos esperando a ver qué pasa esta semana. Yo personalmente creo que la pausa actual en los ataques a Irán se debe al Eid y al Hajj, porque los saudíes, y creo que incluso los más locos de la administración Trump, se dan cuenta de que si lanzaran ataques ahora contra Irán y usaran el espacio aéreo o los recursos saudíes, Irán respondería de una forma que sería devastadora para Arabia Saudí. Y eso reforzaría la idea de que estar del lado de Estados Unidos solo te convierte en un imán para las balas. Así que Trump y su equipo han decidido no mostrarse agresivos. Sé que hay soldados estadounidenses, personal militar de Estados Unidos, que normalmente se encargan de lo que llaman equipos de acción en crisis. Todos ellos estaban básicamente de vacaciones. Aquí en Estados Unidos es un fin de semana largo de 3 días. Les dijeron, estad preparados para incorporaros en 1 hora, estaréis en alerta de 1 hora para volver al trabajo, pero no los han llamado. Así que desde ese punto de vista, el ejército estadounidense prácticamente ha parado por el fin de semana del Día de los Caídos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a continuar eso? La planificación ya la tienen hecha. Saben qué objetivos quieren atacar y cómo van a hacerlo. La cuestión es si podrán obtener derechos de sobrevuelo sobre Arabia Saudí. Los saudíes son la clave. Si piensas en aquel ataque a Qatar, los israelíes no podrían haberlo hecho sin el conocimiento y la cooperación de Arabia Saudí. O dicho de otra forma, si hubieran sobrevolado territorio saudí sin pedir permiso, eso habría sido una ofensa aún mayor para los saudíes y una clara violación de su soberanía. Porque no hay manera de atacar Doha desde Israel sin pasar por el espacio aéreo saudí. Y creo que la distancia es de unos 1.300 kilómetros, más o menos, lo que significa que necesitas un KC-135 en el aire para repostar esos aviones. No llegan a Doha por sí solos y luego regresan. No, tienen que repostar al menos 2 veces. Como decía, no obtuvimos muchos detalles sobre el conocimiento o la complicidad de Arabia Saudí en ese ataque en Doha. Pero ahora está claro que no quieren tener nada que ver con esto de cara al futuro. Y bueno, la semana pasada supe que la actividad de repostaje aéreo de Estados Unidos se ha trasladado en gran parte al territorio iraquí, porque Irak no tiene defensa aérea, así que allí podemos hacer básicamente lo que queramos. Pero, ya sabes, incluso durante las 3 primeras semanas vimos que hay unidades en Irak apoyadas por Irán que tienen misiles tierra-aire. No pueden disparar y derribar un KC-135. Lo hicieron una vez, así que en teoría podrían volver a hacerlo. Así que bueno, hay muchas incógnitas en este momento. Sí, Larry, hace tiempo que no hablamos de Ucrania, pero allí está pasando algo. Rusia está muy enfadada por lo que ha ocurrido. El ataque contra civiles, contra una escuela, contra chicas universitarias. Atacaron la residencia de estudiantes. Institute. Fue en el instituto. Así que una respuesta rusa. Usaron esa bomba de Rasmus, si no me equivoco. Sí, al parecer, la pista de aterrizaje se utilizó en una base aérea militar al suroeste de Kiev. Se usaron misiles Iskander, Kinsal y otros de gran alcance en la propia Kiev,
causando daños importantes tanto en edificios gubernamentales como en fábricas. Y hoy he visto que Rusia ha vuelto a lanzar una advertencia a los occidentales, básicamente diciendo que deberían salir de Kiev cuanto antes. Creo que ahora vamos a ver una ofensiva continua y que la capital va a volverse inhabitable. No van a atacar. De nuevo, los rusos están teniendo cuidado de no atacar objetivos civiles. Quieren asegurarse de que están golpeando objetivos militares. Pero bueno, este ataque que tuvo lugar en Dakhansk simplemente es monstruoso, porque el 70% de los muertos eran chicas. El otro 30% eran chicos jóvenes o muchachos, todos menores de 18 años. This was not a military target by any definition. And the Russians' reaction to their Y la reacción de los rusos ante su indignación por esto es profunda, muy profunda, y no van a dejarlo pasar. Así que creo que la guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase. Y esa fase incluye la posibilidad, o quizá la probabilidad cada vez mayor, de ataques en territorio europeo, en los países bálticos, en Rumanía, en Polonia, en Alemania. Cualquier fábrica, cualquier actividad industrial relacionada con la producción de drones que se usen para atacar dentro de Rusia será ahora un objetivo. Creo que eso ha quedado bastante claro por lo que han dicho. Ya sabes, el embajador Polyansky, el representante de Rusia ante la OSCE, el viceministro de Exteriores Sergei Ryabkov, creo que Peskov también comentó algo, y María Zaharova ha sido, ya sabes, igual de contundente. Así que creo que cuando el Ministerio de Exteriores está dando señales de que básicamente estamos pasando página, entrando en un nuevo capítulo, más vale que prestes atención. Europa se está volviendo más radical hacia Rusia. Porque cuando empezó esta guerra, todo giraba en torno a que Ucrania estaba ganando, que Ucrania estaba golpeando a Rusia, que la estaba derrotando en el campo de batalla. Ahora parece que se están volviendo más radicales. Quieren formar parte de la lucha. Quieren escalar la situación. No sé cuán preparada está Europa hoy, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Oriente Medio y lo agotadas que están las reservas de Estados Unidos, porque hemos sabido cosas sobre el sistema TAD y todo eso. Ya sabes, los informes. ¿Cómo va a poder Europa? ¿Cómo va a ser posible que Europa participe o escale la guerra contra Rusia? Bueno, hay claramente una desconexión entre lo que dicen los líderes y lo que dice la gente. Según las encuestas, la opinión pública no tiene ningún interés en ir a la guerra con Rusia. Si escuchas las declaraciones de Merz, Macron o Starmer, están deseando hacerlo. Y Stubb, ese payaso de Finlandia, también está deseando ir a la guerra con Rusia. No tienen ni idea de en qué se están metiendo. Y ahí es donde Rusia ha sido firme al responder, diciendo que la situación ha llegado a tal punto que incluso Sergei Karaganov habla abiertamente de que van a tener que usar armas nucleares contra Europa para convencerles de que no pueden seguir amenazándolos así, ni amenazarlos con una guerra sin pagar las consecuencias. Tienen que aprender que hay una consecuencia real que pagar. Así que bueno, no veo a Vladimir Putin por sí solo yendo por ese camino, pero la presión de la opinión pública en Rusia está creciendo hasta el punto de que podrían exigirlo y apoyarlo. Medvedev fue muy claro en sus declaraciones el otro día. Lo que pasó hace 2 días en Ucrania, eso tiene que pasar todos los días, con ese volumen de misiles y ataques sobre Kiev hasta que los ucranianos se rindan. Así que está aumentando. Creo que estamos llegando al punto en que la contención medida se está perdiendo y Rusia va a ejercer y emplear más fuerza. ¿Y qué sistema de defensa aérea de Ucrania? ¿Qué tienen exactamente? ¿Es el sistema Patriot? Sí, ¿cómo era la palabra que usaste? ¿Defensa aérea? Sí, pues no tienen. Se acabó. Mira, el Patriot es un sistema eficaz, sobre todo contra misiles balísticos y de crucero. Puede derribar algunos drones, pero poco más. Pero ya no les queda.
El sistema de defensa aérea de Estados Unidos, basado en el Patriot, está agotado. Está, digamos, funcionando con el depósito vacío. Así que no es que tengan un buen almacén de misiles listo para usar. No lo tienen. Ya han tenido que canibalizar los arsenales del PACOM en el Pacífico para reforzar las capacidades e intentar recuperar las defensas en el Golfo Pérsico y en Israel. En vano, porque la mayoría de los misiles balísticos iraníes superan a los PAC-3 estadounidenses y también al sistema israelí Honda de David. And David slaying the Israelis as well. Larry, esos drones que están usando los ucranianos contra Rusia se fabrican en el Reino Unido. ¿Quién los produce? I don't know. We've heard allegations. Eso no lo sé. Hemos oído acusaciones. Algunas cosas se producen en el Reino Unido, otras en Alemania, en Polonia o en Rumanía. Pero no tengo información sólida para decir sí puedo señalar a este país. Sin embargo, los rusos al parecer sí la tienen. Y como dije, han advertido a los europeos que esto no va a quedar sin respuesta. That this is not going to go unanswered. Sí. ¿Te imaginas que llegue el día en que Rusia ataque bases estadounidenses en países europeos? If the United States gets involved with an attack that kills Si Estados Unidos se ve implicado en un ataque que mata a civiles o a niños rusos, como lo que pasó el otro día, ¿hay pruebas claras de eso? Sí. Entonces, en ese caso, sí. Creo que Rusia está harta. Cada vez más rusos están hartos de lo que consideran la doble moral de Estados Unidos, que permite ataques contra Rusia mientras intenta negar a Rusia la posibilidad de defenderse. trying to deny Russia the ability to protect itself. We've seen the role of Starlink, Larry, in Iran. El papel de Starlink, Larry, en Irán, contra Irán y contra Rusia. Una de las principales razones por las que esos drones ucranianos pueden atacar a Rusia en lo más profundo de su territorio es el satélite. Ya sabes, ese Internet que viene de Starlink. Y debería haber algún tipo de responsabilidad para las personas que están proporcionando ese tipo de apoyo a lo que yo llamaría actos terroristas del ejército ucraniano. Se va a debatir eso en un contexto más amplio, en una visión más global. Porque claro, si tienes algo como Starlink y lo ofreces, está bien, es Internet por satélite. Pero al fin y al cabo, si se puede usar para derrocar gobiernos, provocar caos, causar enormes bajas, civiles muertos por este tipo de acciones, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y quién es responsable de ello? Well, ultimately in this case, Elon Musk. Bueno, ya sabes, al final en este caso, Elon Musk es el responsable de eso. Lo que pasa es que los rusos tienen la capacidad de destruir esos satélites. Now, Ahora bien, creo que una de las razones por las que los rusos han dudado en empezar a destruir satélites es que eso los expondría a una respuesta similar por parte de Estados Unidos. Cuando entras en una guerra espacial, en la que cada bando empieza a destruir los satélites del otro, la situación se vuelve peligrosa, porque eliminar esos satélites reduce las comunicaciones. Y con menos comunicación, hay más incógnitas, más incertidumbre y una mayor posibilidad de que un error, ya sabes, escale muy rápido. Lo curioso es que el padre de Elon Musk, Errol, ha hecho ya varios viajes a Rusia. Elon Musk's dad, Errol, he's made several trips to Russia now. Sabes, estuve con él hace más o menos un año. A year ago. And, he's been quite taken with it. Y bueno, ya sabes, a él le ha fascinado bastante el tema. Así que quién sabe, quizá los rusos estén esperando poder hacer algo a través de Errol para que Elon se eche atrás. Pero lo cierto es que, hace apenas 2 o 3 semanas, vi que los rusos anunciaban que habían probado y puesto en servicio con éxito un nuevo y mejorado sistema de armas para destruir satélites. Lo tienen. Weapon system for taking out satellites. They got it. Sí, es una señal para Elon Musk. Yeah, well, Elon's moving into. Sí, bueno, ya sabes, Elon se está metiendo en una especie de nuevo negocio. Ahora mismo, cuando usas un teléfono móvil, dependes básicamente de una torre de telefonía. Pero él ha comprado ancho de banda a través de una empresa llamada EchoStar.
y en teoría podría ofrecer una nueva forma de teléfono móvil. Es algo así como por satélite. No es como aquellos antiguos teléfonos por satélite que podías comprarlos, pero, madre mía, eran carísimos. Así que solo una gran empresa o un gobierno podían permitírselo. Pero ahora está hablando de usar el sistema Starlink para gestionar llamadas fónicas. Starlink system to handle phone calls. So all of a sudden you don't have to worry about a cell tower being De repente, ya no tienes que preocuparte de si hay una antena de telefonía cerca. Si tu móvil se conecta a un satélite, vas a tener cobertura completa. Podrás ir a cualquier sitio y seguir conectado. Eso es lo que viene. Ese es el futuro. Y en ese tipo de futuro, claro, entramos en otro tipo de aplicaciones militares, ¿verdad? Piénsalo. Ahora mismo, si tienes un teléfono móvil, pueden localizar a alguien usando las torres de telefonía. Pero, ¿qué pasa si usas un satélite? Pueden localizarte en cualquier parte del mundo. Eso plantea cuestiones de seguridad muy interesantes. Me refiero a la seguridad personal. Larry, con ese sombrero tan bonito que te has puesto, quiero hablar de Cuba, que es un tema importante. Parece que Donald Trump, a medida que pasa el tiempo y siente que no puede sacar nada bueno para su posición de la guerra en Oriente Medio, va a hacer algo contra Cuba. ¿Qué crees que podría ser? No tengo ni idea. Mira, si enviamos tropas a tierra, digamos que lo llamamos una nueva bahía de cochinos, y derrocamos al gobierno actual. Vale, ¿y después qué? Nosotros los Estados Unidos tendríamos que hacernos cargo de ese gobierno. Entonces, ¿vas a imponer un régimen militar? Tienen que pensarlo bien, porque del lado cubano sí lo han pensado. Todavía hay fervientes partidarios de Cuba y del comunismo. Cuba nació de una guerra de guerrillas en las montañas de la Sierra Maestra. Allí todavía tienen escondites, depósitos de armas, munición. Serían capaces de llevar a cabo una guerra de guerrillas contra los Estados Unidos. Así que ya sabes, Estados Unidos entra como, entre comillas, liberador y al final nos vamos a ver atacados. Y cuando eso ocurra, vamos a reaccionar atacando a la población local, porque son guerrilleros, no llevan uniforme. Cuantos más cubanos matemos, más oposición se va a generar. Así que vamos, no creo que esta gente lo haya pensado bien. Quieren presumir de fuerza y hacer pasar un portaaviones por allí, ¿vale? Pero dejar a la gente sin comida, eso es inhumano. Vamos a ver qué pasa. Y creo que para el viernes tendremos algo más, alguna noticia de... Sí, el Eid habrá terminado, así que veremos si volvemos a la guerra con Irán. Hasta ahora, como dije, el ejército, toda esta gente, el ejército de tierra, la fuerza aérea, los marines, la marina, que han estado trabajando sin parar durante los últimos 3 meses, básicamente, la mayoría tuvo un fin de semana largo. Solo quedó un equipo mínimo, ya sabes, vigilando por si pasaba algo, pero nada importante. Así que ya veremos. Sí, porque como dijo Larry, ahora están hablando de 60 días de alto el fuego. Pero si Estados Unidos quiere mantenerse en la zona de Irán, cerca de las fronteras iraníes, ¿qué significa eso? Es el mismo tipo de bloqueo, el mismo tipo de situación durante esos 60 días de alto el fuego, mientras se llevan a cabo las negociaciones. ¿Qué sería exactamente? No he oído nada de Estados Unidos al respecto. Sí, bueno, estamos a un día. Ya sabes, me resulta fácil llevar la cuenta de cuánto tiempo lleva esto, porque empezó el último día de febrero, el 28. Así que tuvimos 31 días en marzo, 30 en abril, esos son 61 días. Ahora estamos a 25 de mayo, así que son 86. Y si contamos hasta el 28, son 87 días. Así que bueno, basta con hacer la división.
Estamos más o menos en la semana 13. Nos acercamos a la semana 13 de todo esto, así que faltan solo unos días. Llevamos 12 semanas en este conflicto. 7 de esas semanas han sido de alto el fuego, y durante ese alto el fuego, Irán ha estado reconstruyendo sus capacidades. Había un sitio, ya sabes, cuyas entradas habían sido bombardeadas y cerradas, un sitio de misiles. Pues bien, lo han reconstruido por completo, lo han reabierto y está listo para funcionar. Y luego, según se informa, Irán ha recibido de China algunos misiles supersónicos antibuque importantes. Creo que el cálculo de Irán es que si vuelven los ataques, si Estados Unidos empieza otra vez a atacar, van a ir contra los barcos estadounidenses de una forma más decidida que hasta ahora. Así que, como dije, espero que esta guerra no vuelva a encenderse. Pero ya sabes, Trump por ahora se niega a tomar la salida. Trump so far is refusing to take the off-ramp. Sí, dijeron ayer que derribaron uno de esos drones de reconocimiento con un nuevo sistema de defensa aérea. No había oído hablar de él antes. Lo llaman Arash, el arquero. Y esto, bueno, no lo había escuchado. Había oído algo sobre Bolvar, Meji, algo así. ¿Lo derribaron? Sí, Sí. lo derribaron, sí. Así que vamos a ver qué pasa. Gracias. Muchas gracias, Larry, por estar hoy con nosotros. Muy bien. Gracias por dejarme llevar mi gorra, pero hoy tenía que superar tu camisa. Así que mi combinación de gorra y camisa tiene que ganarle a tu fantástica elección de vestuario. Muchas gracias, Larry. Nos vemos el viernes. Muy bien, amigo. Sé que estarás ocupado esta semana y te estaré viendo. Sigue así. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.